Vivimos desconectados y aislados, pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa, En Contacto, ¿cómo aprovechar nuestro trabajo al máximo? ¿Disfruta usted de su empleo o desearía estar realizando otro? ¿Siente que está alcanzando logros o se siente de verdad estancado y quisiera cambiar de vocación? ¿Se considera usted un buen empleado? ¿Da lo mejor de sí? ¿Todos quienes le rodean lo ven como cristiano? ¿Está brindando un gran aporte donde está? Pienso en la gente que se despierta cada día, despiertan con la emoción y el desafío del trabajo del día y les emociona llegar a su trabajo y ver lo que pueden lograr. Pero también están aquellos que ven su vocación, su empleo o su trabajo como una enfermedad. Se mantienen lo más lejos posible, a no ser que sea obligatorio, y hacen lo menos posible sin que nadie se entere. Pues deseo recordarle que la Biblia dice mucho del trabajo. Por ejemplo, la Biblia dice, 6 días trabajarás, mas el 7º día es de reposo. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Y la Biblia además nos dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Es decir, un trabajador esforzado. Ese hombre tendrá éxito y delante de los reyes estará. Y al considerar todos los pasajes bíblicos sobre el trabajo, y hay muchos más, pienso que sin duda alguna Dios nos ha mandado a trabajar. Y de eso deseo hablar en este mensaje. ¿Cómo aprovechar al máximo nuestro trabajo? Y al preguntar cómo aprovechar el trabajo, la mayoría de la gente diría, bueno, lo que más me interesa es cómo ganar la mayor cantidad de dinero por mi trabajo. Permítame decirle un par de cosas al respecto. Primero, nadie debe sentirse culpable por querer ganar el máximo dinero posible. Pero si a su modo de ver la única razón por la cual trabaja es para que le paguen, o tener el mayor ingreso posible, o solamente para que le paguen, tiene una visión muy corta acerca de su labor. Porque verá, si eso es lo único que tiene en mente, se perderá el propósito de Dios para usted al permitirle tener ese empleo y estar en ese preciso lugar. Perderá algunas bendiciones que Dios le tiene preparadas, porque verá, el trabajo es para mucho más que solo recibir un ingreso. Por ejemplo, considere el hecho de que tiene el privilegio de desarrollar las destrezas, habilidades y talentos que Dios le ha dado. Considere que Dios está forjando su carácter en la vida al enfrentar los desafíos en su empleo que no enfrentaría en ningún otro lugar. Piense en el hecho de que tiene un sentido de logro y de paso eso crea un sentido de autoestima en su vida. También considere el hecho de que está entablando relaciones, aprendiendo a congeniar con otras personas, a animarlas y recibir aliento de ellas, y que está haciendo un gran aporte a la vida. El trabajo es mucho más que solo ganar dinero. Eso es importante, naturalmente, pero no es lo único. De lo que deseo hablar en este mensaje es cómo aprovechar al máximo nuestro trabajo, y le invito a acompañarme a un pasaje que contesta esa pregunta. Es Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, el versículo 1. Ahora, la primera palabra de este mensaje puede molestarle. Comienza con el término siervos y alguien dirá, eso no me incluye. Tal vez algunos se sientan incluidos por ciertas responsabilidades, pero permítame recordarle de qué se trata el contexto. Podemos ver al apóstol Pablo comienza diciendo siervos y es por esta razón. En la época en la cual el apóstol vivía, quizás la mitad de la gente que había en el Imperio Romano eran considerados esclavos. Y estoy hablando de médicos, maestros y casi todos, muchos profesionales, eran esclavos, les pertenecían a las personas adineradas. Así que no era la misma clase de esclavitud en los términos que la consideramos hoy. Aquí habla de siervos y amos del Señor. Y lo que deseo que note aquí es esto. Aunque la situación, la circunstancia no es igual, lo que es igual y muy cierto es el principio. Quiere decir que hay empleados, hay empleadores y también hay un gran jefe que es el Señor Jesucristo. Así que los principios aquí son muy válidos y aplicables hoy para nosotros, como lo eran en los días de Pablo. No se moleste por la palabra siervo. Escuche lo que dice. Siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, quiero hablar de la idea de cómo aprovechar al máximo el trabajo. Si va a trabajar para alguien, ya sea por 1 año, 6 meses, 10 o 30 años, o tiene una sola vocación toda su vida, ¿cómo aprovecharla al máximo si trabaja allí? ¿Cómo aprovecharla al máximo? Pues le daré 5 puntos que sé que funcionan. Y deseo que los escriba porque será para su beneficio escribirlos. Pensar en ellos porque mañana irá a trabajar. Y lo hará con un sentido de entusiasmo y emoción, o lo hará con mucho desgano. ¿Por qué razón usted se despierta en la mañana sin ganas de ir al trabajo? Así que deseo que lo primero que anote sea esto. Aprovechamos al máximo el trabajo cuando nos vemos, escuche, cuando nos vemos como siervos. Aprovechamos más nuestro trabajo cuando nos vemos y consideramos como siervos. Ahora eso se opone por completo a todo lo que cree nuestra sociedad. Queremos hablar de nuestros derechos, queremos hablar de nuestro grupo, queremos hablar de nuestra independencia, queremos hablar de nuestra conversación y queremos hablar de lo que obtendremos. La idea misma de ser siervos y de tener una actitud servicial es totalmente contraria a nuestra sociedad. Y además, por esa razón tenemos la sociedad que tenemos. Hemos olvidado principios tan básicos que se aplican a cada faceta de nuestra vida. Bien, alguien dirá, ¿de dónde saca eso de que hay que tener una actitud servicial en el trabajo? Permítame preguntarle, si el espíritu del creyente es tener una actitud servicial, dígame, ¿dónde no hay que tener esa actitud servicial? Debemos tener esa actitud servicial donde quiera que estemos, porque ese es el carácter de un hijo de Dios. Dios nos manda al mundo, nos levanta a todos, nos salva y debemos tener una actitud servicial, o voy a tener una actitud distinta a la de Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, un pasaje muy importante, porque aquí se explica la idea de la encarnación, que Jesucristo vino en la carne aún siendo Dios. Eso explica desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, es la actitud que debemos tener, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y no de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero fíjese en lo que pasa luego en estos versículos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús vino como siervo, vino para servir a la humanidad como hombre. Si queremos aprovechar al máximo nuestro trabajo y sacar lo mejor del trabajo, debemos tener el sentir que tuvo Jesucristo, que fue tener actitud de siervo. Ahora, esto es lo que pasa, influirá en la calidad de su trabajo. Cuando usted y yo tenemos una actitud servicial, estaremos más propensos y más motivados a dar lo mejor y ser lo mejor. Cuando se despierte en la mañana y vaya a trabajar y se vea como un siervo o sirviente, usted irá más contento, irá con una sensación de alegría porque va a servir al Señor. No solo eso, sino escuche, su influencia sobre la gente a su alrededor será diferente. Si usted y yo servimos a otros, cualquiera que sea nuestra vocación, y si lo hacemos como siervos, tendremos un testimonio mucho mejor donde estemos, porque, escuche, cuando alguien se le acerca o se relaciona con usted porque quiere servirle, de inmediato captura su atención. Porque, por ejemplo, en primer lugar, es poco usual que alguien quiera servir a otros en esta época, pero al decir ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo puedo ayudarle? Usted entra a una tienda y le dicen ¿en qué puedo servirle? Le aseguro que captará su atención. Pero con frecuencia uno entra y piensa ¿habrá alguien aquí que me ayude? ¿Habrá alguien aquí a quien le importe este negocio lo suficiente como para querer que invierta mi dinero aquí? ¿O para responder mi pregunta o encontrar lo que busco? Pero todos se quedan parados. Quizás diga, pues si tengo una actitud servicial, alguien se aprovechará de mí. Eso hicieron con Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta? Escuche, mi actitud no puede ser resultado de cómo me traten. La actitud debe ser, ¿qué espera Dios Todopoderoso de mí como creyente donde sea que trabaje?
Y si quiere aprovechar al máximo su trabajo, debe hacerlo como siervo. Estoy aquí para servir a quien tiene autoridad sobre mí y para servir a la gente para quien trabajo. Ese es el primer principio y creo que es uno muy básico. El segundo es este. Si quiero sacar lo mejor de mi trabajo, entonces debo trabajar como para el Señor. O sea, mi trabajo es para el Señor. Ahora, recuerdo cuando estaba en la universidad y trabajaba en el telar, en el molino de blanqueo. El lugar más caliente era un lugar terrible para trabajar. Después de 30 minutos ahí, quedaba empapado en sudor. El primer par de semanas, al llegar a casa, mi mamá se enojaba. Ella trabajaba de 8 a 4 y yo de 4 a 12. Ella trabajaba en otra área que era muy difícil y decía, no tienes que trabajar en ese lugar tan caluroso. Y ella hacía lo mismo, pero no quería eso para mí. Y yo sabía que debía cambiar mi actitud porque no me gustaba. Hasta que al fin decidí, Señor, haré esto como si fueras tú el jefe. Haré esto como si lo hiciera para ti. ¿Sabe qué? Después cuando entraba allí, ese calor no me molestaba en absoluto para nada. Le cuento lo que hacía Dios. Yo le testificaba a alguien y luego iba al baño. Cuando venía a ver 2 o 3 compañeros estaban ahí, querían hablar, les testificaba y tenía un jefe que era un poco difícil de tratar. Y pensé, o me despide o se convierte, una de las dos. Así que, después que ya yo tenía como un mes allí, a veces él entraba y había unos 5 o 6 compañeros tomando el receso que les correspondía. Y yo estaba allí compartiéndoles de mi fe y hablando del Señor. Me llamaban diácono, no sé por qué, pero así me llamaban. Entró el jefe y había 6 o 7 compañeros, meneaba la cabeza y salía, ni una palabra. Más adelante en el verano volví a buscar el trabajo y sin preguntas me contrató así. Ahora, si me hubiera quedado con la misma actitud con la que llegué, aquí hace calor, este es un lugar terrible, ¿quién querría trabajar aquí? O sea, esto tiene que ser casi un tormento, debe ser Hades, Gehenna o algo, no puedo con esto, ¿sabe? Nadie hubiera escuchado mi testimonio. En segundo lugar, no hubiera durado mucho, no hubiera tenido un empleo. En tercer lugar, no hubiera conseguido empleo el siguiente verano. Al comenzar a darnos cuenta que este trabajo, aunque parezca mundano, estoy aquí porque Dios me puso aquí y lo estoy haciendo para Él. Es asombroso cómo cambiará su actitud, hará mejor su trabajo, tendrá un mejor testimonio al ver su vocación, sea cual sea, y sabrá en su corazón, lo hago por Dios. Me ha puesto aquí en este momento concreto, es difícil para mí, no me gusta todo lo que pasa, no me gusta el abuso, no me gusta el horario, no me gusta esto y lo otro, pero ¿sabe qué? Escuche, si comienza a quejarse de todo y otra gente se queja al tiempo, entra en la misma categoría que ellos, pierde su testimonio. Y uno de los desastres de esta época es que tantos creyentes actúen en la iglesia de un modo y de otro en su trabajo. Perdemos el impacto y el poder de nuestro testimonio donde el mundo necesita verlo y escucharlo. Solo le preguntaría, ¿la gente con quien trabaja sabe que usted es creyente sin decírselos? Ni siquiera tendría que llegar y decir, soy cristiano. No cuenten chistes obscenos, soy cristiano. Cuidado con lo que dicen, no. Escuche con atención. Escuche con atención. Su vida debería estar tan dominada por Jesucristo que al entrar, su mera presencia expresará algo sin tener que anunciar que es usted cristiano. Su sola presencia. Un creyente lleno del Espíritu tiene algo. No hay que preguntarle nada. No hay que preguntarle si es creyente. Escuche, tienen algo. Es la presencia de Jesucristo morando dentro de ellos. Lo sabrán sin decir ni una palabra. Le preguntarán. Verán la diferencia, escucharán la diferencia, sabrán la diferencia, notarán la diferencia cuando trabaje. ¿Y sabe qué? No tendrá que decirles nada. Cuando comiencen a preguntarle, puede decir... Déjeme contarle cómo ha obrado Dios en mi vida y cómo me ayudó cuando estuve en una situación similar. Nuestra labor debe ser para Dios. Lo tercero que deseo que anote en su agenda es esto. Y eso es, escuche, para aprovechar nuestro trabajo, debemos ver a Cristo, ver a Cristo como nuestra autoridad. O sea, es el jefe. Usted dirá, quisiera que mi jefe actuara como él. Ese no es el asunto. Observe esto, mire bien. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Si trabaja en un sitio en particular y escuche atentamente para que no malinterprete, porque ya sé lo que está pensando. Quizás diga, si supiera lo que me piden que haga, escuche con atención. Él dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. A menos que alguien le pida que haga algo inmoral, corrupto, injusto, impío, antibíblico, que sabe que es deshonesto, si no entra en esas categorías y trabaja para ellos, su responsabilidad es hacer lo que le pidan.
Si no puede hacerlo, no quiere hacerlo y no va a hacerlo, debe cambiar de empleo o cambiar de actitud. Porque aquí Él nos dice claramente quién es el jefe. Trabajamos para el gran jefe, quien es creador de todo sin excepción. Escuche, quien le ha dado a toda persona que tiene algún sentido de autoridad o posición de autoridad, Él es quien se lo ha dado. ¿Acaso no dice eso? Escuche, Él pone a la gente en autoridad. Él pone a reyes en sus posiciones y también los derroca. Cuando alguien es un mandamás, ególatra, arrogante, orgulloso, por el cargo que tiene, intimida a otros, los abusan, se aprovechan de ellos, les exigen cosas que no deben. ¿Sabe qué? Les llegará su hora. Quizás digan, no tengo que aguantar esto. Tenemos que aguantar lo que sea hasta que Dios nos diga que hagamos algo diferente. Solo recuerde esto. Sé que algunas situaciones son muy difíciles, muy arduas. Quizás diga, ¿cómo sabe eso si es pastor? Escuche, todo pastor sabe lo que es, por ejemplo, en algún momento de su vida pastorear a una congregación que quizás no les agrade o que ya no lo quieren allí y está tratando de servir a Dios y con corazón puro cada semana, cada mes, cada año y tiene gente que lo está criticando, etcétera. Cada pastor sabe esa clase de cosas. Servimos al Señor, así como usted en su vocación no se va porque la situación se ponga difícil. Solo le digo, si usted deja su trabajo porque las cosas se tornan arduas, escuche, puede ser que Dios le haya puesto allí y esté obrando en su vida en esa área en particular y le deje allí por un tiempo para hacer ¿qué? Para formar carácter, fuerza, perseverancia, para enseñarle, escuche, enseñarle mediante el abuso sufrido cómo tratar a otros como agrada a Dios. Puede ser que Dios esté equipándole, preparándole, alistándole para un buen cargo para usted. Y si se va, lo abandona, si se marcha porque la situación es difícil, cree que no le pagan bien, cree que no le tratan bien, de lo que no se percata es que tal vez Dios está dándole un trago amargo en este momento para que cuando obtenga ese cargo, sepa cómo tratar bien a la gente, como Dios manda. No se vaya a menos que Dios le diga que se aparte. Él es el jefe. Y verá a quienes actúan como si fueran un Dios, sonría y diga, Señor, ayúdalos, porque llegará su hora. Llegará. Escuche, ¿qué aborrece Dios más que nada en la vida? Orgullo y arrogancia. El mejor. El número 1 es lo que soy. La verdad es que siempre hay alguien que puede superarlo. ¿Sabe qué he descubierto? He descubierto que quienes hacen el mejor trabajo no son los arrogantes, orgullosos, ególatras, presumen de sus cargos y quieren imponerse sobre los demás, sino los que aman a los otros. Entonces, para aprovechar nuestro trabajo, sin duda hay que reconocer quién es el jefe y no es otro más que la persona de Jesucristo. Ahora, un cuarto principio que quiero que apunte es este. Para aprovechar al máximo nuestro trabajo, escuche, nosotros debemos ver a las demás personas como personas valiosas, ver a los demás como gente valiosa. Eso es, recuerde esto, no hay que usar a la gente, usamos las cosas, amamos a la gente y respetamos a la gente. Sé que mucha gente trabaja en ciertos empleos en particular, en el caso que sea, que a menudo sufre maltratos y abusos. Creo que cuando maltratan a alguien, la gente no se da cuenta de que Dios es el juez supremo. Él no tolerará eso por mucho tiempo. A menudo sé de alguien a quien no le pagan bien, o un empleador trata de ver cuánto es lo mínimo que le puede pagar. Solo permítame decirle algo. Si usted es un cristiano y es empleador, y su meta es hacer que la gente le trabaje por lo menos posible, déjeme decirle que así no actuaría Cristo. No creo que Jesucristo diría, ¿con cuánto es lo mínimo que puedo contratarlo? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo pagarle a ella? ¿Cuánto es lo mínimo de días libres que puedo darle? Verá, sin importar cuál sea su cargo, si maltrata a la gente, quizás diga, ¿eso es parte del negocio? Claro que no. Maltratar a la gente no es parte del negocio, a los ojos de Dios. Ame a la gente, preocúpese por ellos, tráteles con gentileza. Alguien dirá, bueno, ¿y quiénes son perezosos y descuidados? Confróntelos. De una manera agradable a Dios, explíqueles lo que está pasando, que no tolerará eso. No tiene que aguantar eso. Me refiero a usar a la gente, abusar de ellos, sacarles el máximo provecho. Eso no, escuche, no para fortalecerlos, enseñarles perseverancia, edificarlos, mostrarles y ayudarles a entender cuánto pueden hacer y qué pueden hacer. Me refiero a aprovecharse de ellos injustamente. Escuche lo que dice en este pasaje, porque dice en el capítulo 4, versículo 1, Amos, refiriéndose a los empleadores, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Todo empleador
todo presidente de toda corporación en este país necesita escuchar eso de manera clara, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, que es Dios Todopoderoso el Señor, sea que lo reconozca o no. Es la persona de Jesucristo a quien usted y yo rendiremos cuentas. ¿Están callados aquí? Bien. Ahora el último punto que quiero resaltar es este. Fíjese en este último punto, es muy simple, para aprovechar al máximo nuestro trabajo. Debemos ver nuestras recompensas como presentes y futuras. Ver nuestras recompensas como presentes y futuras. Por ejemplo, si solo vemos que el galardón de nuestra labor es un cheque y solo vemos esos números allí al lado del símbolo del dólar, hemos olvidado lo central. Es decir, ese no es el único galardón que tendremos. Quizás es el único que vemos, pero recuerde lo que dijimos, que a menudo en situaciones difíciles Dios forma el carácter, pero a veces en situaciones buenas Dios nos rodea de quienes nos aman y alientan nuestro trabajo. Y vemos gente a nuestro alrededor haciendo un buen trabajo. Es un gran sentir. Es maravilloso en el trabajo en torno nuestro. Vemos a gente que disfruta muchas cosas buenas, pueden pasar, de hecho pudieran pasar en todos lados si la gente confiara en Dios y tratara bien a los demás. Pasan muchas cosas buenas en negocios, pasan muchas cosas buenas en ministerios. Así que hay más de lo que podemos ver en un cheque de pago. No solo eso, hay más de lo que vemos aquí y ahora. Todo lo que seremos recompensados por nuestro Señor no se limita a lo que está en un cheque. Ahora deseo que vuelva a ver este versículo. Note lo que dice, desde el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora recuerden esto. En muchas ocasiones tenemos una confusión, tenemos la idea de que mi trabajo allá, mi trabajo en el mundo es una cosa. Dios me recompensará por lo que he hecho para Cristo, enseñar en la escuela dominical, cantar en el coro, tocar en la orquesta, predicar, testificar, ofrendar, etc. No, ¿sabe qué? Dios nos recompensará por todo aspecto de nuestra vida. No solo algunos, sino cada uno. Así que escuche. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Escuche esto. Si Dios es el gran jefe, Él es quien al final determina cuál será la paga, ¿cierto? Si Él es el gran jefe, y lo es el Señor sobre todo y todo negocio, sin excepción cual sea, Él es quien determina cuál será la recompensa. Ahora, en la actualidad, recibimos parte de nuestra recompensa aquí, por nuestros esfuerzos, las horas de trabajo, etc., pero la recompensa final no las dará alguien más. Observe esto. Quizás usted nunca ha pensado en esto. Se da cuenta de que la mayoría de las recompensas que acumula en el cielo suceden en su trabajo secular, día tras día. Escuche, trabaja 40 horas, 50 horas o 60 horas en ese empleo en particular. ¿Cuánto tiempo pasa en la iglesia? No es mucho. ¿Pasa tanto tiempo en algo más? No. Entonces, escuche, el mayor porcentaje de su recompensa cuando esté delante del Señor será por lo que hizo o por lo que dejó de hacer en su trabajo, en su empleo, sea cual sea. No será venir a la iglesia. Y algunos han servido de muchas formas, en la orquesta, el coro, enseñando, de ujieres, en el estacionamiento. Dios le recompensará por eso, ¿sabe? 40 horas de su semana. 40 son allá en su trabajo secular. ¿Qué va a hacer Dios? Le recompensará por toda buena acción. Le premiará por hacer bien lo que hizo, por dar lo mejor de sí, por entender que las otras personas son así como es usted. ¿Qué hará Dios? Le recompensará por eso. Lo que digo es solo esto. Todos tenemos trabajo que hacer. El trabajo es de Dios. Es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. Y debo hacerlo de todo corazón. No para impresionar a la gente, sino porque amo al Señor Dios. Debo hacerlo por respeto a todos los demás, con una actitud servicial. Hacerlo es el trabajo del Señor. Lo hago por Él, reconociendo que mi recompensa, Dios la manejará. No tengo que preocuparme por eso. Dios se encargará de eso. Alguien dirá, no soy cristiano. ¿Esto se aplica en mi caso? Amigo mío, nunca podrá alcanzar su máximo potencial hasta que acepte a Cristo como su Salvador, porque verá, está trabajando en contra de Él. Al aceptar a Cristo como su Salvador, ¿qué pasa? Dios perdona sus pecados, aclara su mente, quita la culpa del pasado, comienza a obrar en su vida. Usted está a punto de hacer mejor las cosas y será más sabio de muchas formas. Y al llenar su mente y corazón de la palabra de Dios, comenzará a pensar y a ver las cosas como las ve Dios. ¿Sabe qué pasará?
todo su semblante va a cambiar, su actitud va a cambiar y tendrá el privilegio de ser un gran siervo de Dios, sea quien sea. Quiero animarle ahora a que le pida a Cristo que perdone todos sus pecados. Dígale que lo quiere como Salvador y que quiere ser lo que Él quiere que sea. Si usted es empleado y ha hecho un mal trabajo, ha sido perezoso, ha procrastinado, ha malgastado el tiempo, exige y critica, debe ponerse de rodillas y pedirle perdón a Dios por ser un mal empleado, un mal siervo de Dios donde trabaja. Si usted es empleador y ha maltratado a sus empleados, codicia, presión, corte, los usó como cosas en lugar de amarlos, debe pedirle perdón a Dios. Póngase de rodillas y pídale a Dios que lo perdone por pecar contra Él. No tiene nada que ver con la iglesia, es un pecado contra Dios. Pídale a Dios que como empleador le ayude a tener una actitud servicial para que pueda servir a quienes le rodean y que vean a Cristo vivo en usted. ¿Sabe qué pasará? Toda la actitud en ese negocio cambiará. Una persona puede cambiar el entorno si está dispuesta a llevar una vida consagrada. Y vamos a tomar un momento para pedirle al Señor por cada uno de nosotros, por mí y por todos nosotros. Señor, muéstrame qué clase de empleado debo ser y muéstrame qué cambios quieres en mi vida. Padre, gracias porque nos amas tanto, que nos confrontas con la verdad del amor. Te pido que el Espíritu Santo hable a mi corazón y el de cada una de las personas que está escuchando. Que todos hagamos un compromiso nuevo, Padre, de hacer nuestro trabajo con una actitud servicial, reconociendo que es tu trabajo. Trabajamos para ti, eres amo y Señor. Trabajamos con personas a quienes tú amas y cuidas, y confiaremos en ti para la recompensa a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén.